Hola a todos. Primero que nada, a todos en Caracas. ¿Todos estamos en Caracas? No, hay en toda Latinoamérica. Lo mejor para todos y buena salud y buenas noticias. Yo estuve en Caracas una vez en mi vida. Fui a Caracas hace 25 años, en febrero 19 del 94. Fui invitado a Venezuela por Rab Pinchas Brenner. Él me llevó por 2 días para dar clases en Caracas y entonces me llevó en el avión de Jacob Halfin a La Habana, a Cuba. Encontré a los Yehudim en Cuba, como 2000 Yehudim, y de ahí me encontré con Fidel Castro, el comandante. Me preguntó, estuve hablando con él como 3 horas. Fue mi única visita a Venezuela en febrero 19 del 94, como les dije. Como yo les pregunté a los organizadores de esta junta en Zoom, ¿qué quieren que hable? ¿Cuál quieren que sea el tema? Me dijeron, está interesado en contar su vida, su experiencia de vida, cómo fue que en medio del holocausto, que sin padre ni madre, salir como un niño a Israel, huérfano, y convertirme en el Rab Arashi y no perder la fe, esperanza en el Todopoderoso. ¿Cómo puede ser esto posible? Esa es la pregunta que entendí que están interesados de escucharme. ¿Escuchamos? Sí, perfecto, se escucha muy bien. Puede continuar. Adelante, you can continue. No lo veo al rabino. Sí, no, aquí está, no se preocupe. Yes, Rab, yes. Sí, ¿lo escuchan? Sí. Yes, perfect. Sí, perfecto. Porque yo no lo veo a usted. Desapareció. Bueno, trato de hacerlo mejor. Es una buena pregunta. ¿Cómo puede ser que un niño de 2 años en la Segunda Guerra Mundial, yo nací en el 37, la guerra comenzó en el 39, el primer gueto, ¿no se oye? ¿Seguro? El primer gueto en 1939, yo perdí a mi padre, era el rab de la ciudad, tenía 50 años, yo tenía 2 años. Y después perdí a mi madre, que yo tenía 7 años y medio. Fuimos separados. Yo fui con mi hermano a un campo de trabajo en Polonia. Ella se fue en tren, no sabemos a dónde. Después de la guerra, ella falleció, fue asesinada en el campamento en Alemania, que se llama Ravensbrück. Cuando me separé de mi madre a los 7 años y medio, nunca la volví a ver. ¿Quién es responsable de la fe que yo no perdí, que yo no la perdí? La fe en el Todopoderoso. La respuesta es muy simple. Mi hermano. Yo tuve la suerte de tener conmigo todo el tiempo, casi todo el tiempo, a mi hermano Naftali. Él tenía 19 años, él era 11 años más grande que yo. Yo tenía 2 años cuando empezó la guerra. Él acababa de cumplir su bar mitzvah, tenía 13 años. Él sabía lo que yo no sabía. Él sabía que mi padre fue la generación 37 de una dinastía rabínica en Europa, no solo en Polonia. 37 rabinos, una dinastía de más de 1000 años.
Yo soy la generación 38. Mi hermano sabía todo a su edad. Y cuando empezó la guerra, cuando terminó la guerra, en 1945, nos separaron en Buchenwald, un campo de concentración muy famoso en Alemania. Él tenía casi 19, yo casi tenía 8 años. Y nos fuimos a Eretz Israel, a Palestina se llamaba en ese entonces. Me llevaron a Eretz Israel y todos me querían llevar de regreso a Polonia. Uno me quería llevar a Rusia, uno quería adoptarme en París. Mi hermano dijo, no, somos Yehudim, vamos a Eretz Israel. Nuestro padre, antes de ir a Treblinka para su camino final, le dijo a mi hermano, si pasa un milagro y sobreviven el holocausto, recuérdense que hay un lugar que es de los Yehudim, la tierra de Israel, Eretz Israel, vete para allá, ve a Eretz Israel. Y eso es lo que mi hermano me dijo, ve, tenemos que ir a Eretz Israel. Yo me acuerdo que le pregunté, ¿qué es Eretz Israel? No sabía hebreo, no sabía yiddish, yo solo sabía polaco. Me dijo, Eretz Israel es el único lugar donde no matan a los Yehudim. Veníamos de Polonia, pasamos un tiempo en Alemania. Después de la guerra estábamos en un campamento en Francia. Para recuperarnos, el único lugar donde no matan a los Yehudim, muy optimista, es la tierra de Israel. Es nuestro hogar. Allá vamos. Yo confié en mi hermano y fuimos para allá. Cuando llegamos a Eretz Israel, fuimos a una yeshiva en Petah Tikva. Yo tenía 8 años. Fui con un tío de antes de la guerra. Mi tía, la hermana de mi hermano, él fue a Eretz Israel, él era rabino, el rab de Katowice en Polonia, y aquí se hizo un rabino en Eretz Israel. Y mi tío y mi tía me llevaron a su casa y casi me adoptaron como un niño. Era una casa de un rab. Era la casa de creyentes de Yehudim que escaparon de Polonia en 1940. Sabían todo. Ellos no pasaron los horrores del holocausto como nosotros, pero me dieron el empuje para continuar la dinastía. La cadena debe de ser irrompible. La cadena de 38 generaciones de rabinos. Yo soy la generación 38 y está en mis manos porque mi hermano ya tiene 19. No puede empezar ahora a estudiar Gemara, Mishnah y todos los estudios para hacerse rabino, pero yo tenía solo 8 años. Yo tenía la oportunidad de empezar todo desde el comienzo. Entonces, a la edad de 13, después del Bar Mitzvah, me mandaron a una yeshiva a Jerusalén. Uno de los rabinos ahí era un estudiante de mi padre y dijo, yo me ocupo, va a ser como mi hijo. Y todos los rabinos de la yeshiva sabían de dónde viene la dinastía de Jajamín. Mi padre murió en Treblinka a la edad de 50 años y yo tenía que continuar la cadena rabínica. Hablaron conmigo de mi deber y de si yo sobrevivía el holocausto por milagro. Cada momento era un milagro. No era en vano. Hashem, el Todopoderoso, me quiere que continúe con la cadena rabínica. Por eso todos los milagros le pasaron a mi hermano y a mí para poder ir a Eretz Israel y estudiar la carrera rabínica y convertirme en rabino. Esa es la respuesta simple. Pero la pregunta es, toda la pregunta que todos me hacen es, ¿cómo puede ser que tú, como un niño de 8 años, no sabía hebreo, no sabía nada, se convirtió
el Rab Arashi, el Rab principal del Estado de Israel. ¿Cómo puede ser? Esa es la historia, muy corta, lo que yo les dije. Mi hermano es el responsable. Él lo hizo. Me llevó con mi tío en Eretz Israel. El tío me mandó a la yeshiva en Jerusalén. Y es la forma como sucedió. Después, cuando recibí un poco más de conocimiento en historia judía, en la historia de la humanidad, entendí que suertudo fui que pude continuar con la cadena de una dinastía judía de rabinos. ¿Por qué? Porque ahora yo sé lo que sucedió con todas las otras naciones. Todas las naciones que estaban en el tiempo, que cuando nosotros nos convertimos en una nación, hace 3.400 años, salimos de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Moshe y Aarón nos llevaron al desierto y nos llevaron al monte de Sinai, donde recibimos la Torá con 613 preceptos. Y después de 40 años, llegamos a Eretz Israel, conquistamos la tierra de Canaán, que se hizo Eretz Israel, y tuvimos el primer templo construido en Jerusalén por el rey David y su hijo el rey Salomón. Luego el segundo templo, después de la diáspora de Roma, después Europa, después todos estos horrores del primer templo, del segundo templo. Los veo a ustedes, queridos amigos, damas y caballeros. Yo los veo a los ojos y les hago una pregunta muy simple. Históricamente, es un hecho. No lo puedes negar los hechos. Cuando nosotros nos convertimos en una nación, habían otras naciones al mismo tiempo, más ricos que nosotros, más fuertes que nosotros, más grandes que nosotros, como Amón y Moab, o Egipto, Tzror, Sidón, Amalek, Pelishtim, Ashur, Siria, Babel, Babilonia, Parasumadai, Persia, Roma, Cartago, Cartagena. Díganme, ¿qué naciones de estas existe en ese día? Una, Egipto, el antiguo, y Siria, el antiguo, los asirios y los griegos y los romanos no son los mismos. O Grecia, o lo que hay hoy en día. No es el mismo el lenguaje, no es la misma democracia, no es la misma religión. Tenían ídolos, servían a los ídolos, piedra y madera. Ahora son islámicos, o la iglesia, o en Grecia, o la iglesia griega, la iglesia romana. Pero ninguno de ellos existe como eran antes. Ashur, Babel, Parás, Madai, nada de eso existe. El único que sigue existiendo desde hace 3.400 años, la misma nación, el mismo lenguaje, el mismo Señor Todopoderoso, la misma Biblia, la misma Torah, la misma Mezuzá, el mismo Talit, el mismo Tefilín, el mismo Shabbat. La única nación es la nación judía. La única nación que nos mantuvo 3.400 años. Nuestra religión, nuestra Torah, los mandamientos, el Talit y el Tefilín, el Shabbat y las fiestas, el sistema de Kashrut. No nos asimilamos, todos los otros se asimilaron. Ashur, Babel, Parás, Yaván, Roma, Cartagena, Cartago. ¿Me pueden decir ahora quién es un nieto de Julio César? Busquen en todo el mundo. ¿Me pueden decir un nieto de Sócrates?
de Platón, Aristóteles, de Alejandro Magno. Él es el abuelo de quién? Julio César. ¿Quién es el nieto de Aníbal? El gobernador de Cartago. No me puedes dar ni un nombre. No existe. Ya no existe. Se asimilaron. Fue una nación que desapareció. Pero en cada sinagoga, o cuando uno recibe la aliyá de Cohen, ¿cómo sabe que es Cohen? Porque su padre es Cohen. Y su abuelo fue Cohen. Es el nieto, el gran nieto de Aarón a Cohen hace 3.400 años. La cadena no se rompió. Esa es la tradición, es continuo, es la herencia judía. Yo me volteo a mí mismo y veo la historia. Tú puedes decir que es falso, no puedes decir que es falso, no lo puedes negar, porque aquí está. Lo que pasó, pasó, ahí está. Lo que fue, fue. Todas las otras naciones, como nación, como un ente, desaparecieron, no existen. La única, los Yehudim, aún después de todos el exilio, los pogrom, aparte de todos los problemas, antes de la era cristiana, en la destrucción del segundo templo, 70 años después de aún con todos estos horrores, así que seguimos existiendo. Nuestro lenguaje, decimos Shema Israel, las mismas letras, las mismas palabras, como mi abuelo y como el padre y el abuelo de mi abuelo decía 2 veces al día. Y cuidamos el Shabbat, el 7º día de la semana, no el 8º, no el 6º, pero Shabbat, el 7º día. Y tenemos muy pronto el Rosh Hashanah, donde tocamos el shofar, y tenemos después Yom Kippur, que todos ayunan por perdón. Y luego vamos a la Sukkah y decimos Berajá sobre el Ulab y el Etrog. Y 2 meses después tenemos la fecha de Hanukkah. Prendemos las 8 velas. Yehuda Maccabi. Esa es una nación. Esa es una cultura. Es una religión. Es un comportamiento. Es el pasado, presente y esperemos sea también el futuro. Cuando yo crecí, yo me decía a mí mismo, Israel, no te olvides de quién eres. Tú perteneces a una nación que tiene su presente y que tiene su futuro. La única nación que existe y que sobrevive miles de años a pesar del exilio. La mayoría de la historia del pueblo judío es en exilio, no es en su tierra natal. Solo la minoría del pueblo estaban y están ahora en la tierra prometida. La mayoría estaba afuera, en la diáspora. Y a pesar de todo, seguimos existiendo. Ellos desaparecieron. Ya no son los griegos, ya no son los romanos, entonces los cártagos, persas, todos los babilonios desaparecieron. ¿Por qué? Se asimilaron. Entonces yo me digo a mí mismo, voy a servir a esta nación, porque esta nación es mi nación, porque mi nación es eterna, sin fin. Nuestra nación es inmortal. Una nación de presente, pasado y futuro. Entonces espero, les doy un poquito la respuesta de las preguntas que me hicieron. ¿Cómo puede ser que un niño del Holocausto, un huérfano de padre y madre, se hace el rab principal del Estado de Israel? Muy simple. No hay otra opción. No hay otra opción. No tenía que escoger a dónde ir. Era muy, muy claro para mí, muy claro, que este es mi lugar, que este
es la decisión que yo estoy haciendo para convertirme en una parte de la nación judía. Y Hashem me ayudó no ser solo una parte, sino ser un rab, una guía para llevar a otros en este camino. Y el rab Netania de Tel Aviv me hice rabino de todo el Estado de Israel. Y así es como yo llegué por primera vez a visitaros, por primera vez en Venezuela, en Caracas. Fue mi primer año como Rab Arashi de Israel. Mi primer año. Aún Fidel Castro en La Habana, en Cuba, él lo apreció mucho. No fue muy diferente de lo que pasó con nosotros, pero él sabía cómo apreciar y dar honor a los sobrevivientes en la existencia de la nación inmortal, la nación judía. Mis queridos amigos, y si quiero decir, hermanos y hermanas en Caracas, estamos en el tiempo del corona, seguimos sufriendo del corona. Esta es la primera vez que nosotros, el pueblo judío, no somos los únicos que sufrimos. Yo siempre era la víctima de toda la humanidad. Hoy no somos la única víctima. Toda la humanidad son víctimas de la corona. No pensaron sobre nosotros los Yehudim. Pensaron sobre toda la humanidad en general. Somos una parte de la pelea por la supervivencia de toda la humanidad. Hashem en el cielo nos va a ayudar para parar esta epidemia, parar que la gente está por morir por esta epidemia, que nos va a mandar total recuperación lo antes posible y que puedan superar esta epidemia internacional, sobrevivirla y continuar nuestra existencia, nuestro ser inmortal para siempre. Y yo les deseo a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, cuando terminen Yom Kippur, en las mismas palabras, como terminamos en el Seder de Pesach, Leshana Abba, el próximo año, Yerushalayim Abnuyah, con Yerushalayim construido. Les deseo y los voy a esperar para abrazarlos y decirles, hola, buena decisión, buen punto. Vengan y sean hermanos, hermanas e hijos del pueblo judío y en la tierra judía, Medinat Israel. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.